en México tú diseñas lo que en Estados Unidos se diseñó hace 5 años y eso es lo que va a tener éxito. Sí, esa parte, digamos, esos consejos que me daban de sacrificar lo que yo quería, lo que a mí me gustaba en aras de quedar bien con la gente, creo que fue un mal consejo. Empiezo a trabajar para General Electric, diseñando refrigeradores, licuadoras, planchas, etcétera. Pero me sucedió una anécdota, me gusta contarla ahora, en ese entonces no me gustaba contarla, en donde yo hice una apuesta con mi jefe, porque mi jefe, cuando yo le decía, es que un diseñador industrial, se llamaba Pedro, tiene que comenzar desde el inicio entendiendo la necesidad. Y él me hizo una apuesta, él me dice, en México tú diseñas lo que en Estados Unidos se diseñó hace 5 años y eso es lo que va a tener éxito. Entonces, eso iba en contra de mis principios como de generación de una cuestión original, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser esclavos de lo que suceda en otro país y aceptarlo con los brazos cruzados? O sea, no me parecía que era lo más prudente. Hice una apuesta con él de que una licuadora, que él trajo los moldes de Estados Unidos, porque me dijo, bueno, finalmente, ok, haz lo que quieras, aquí están los moldes para tu licuadora. Le dije, pues me estás trayendo los moldes, o sea, ¿qué puedo yo diseñar? Ya están los moldes. Bueno, modifícale las orillitas y hazlo más redondito, lo que a ti te gusta hacer. En fin, entonces hicimos una licuadora y salió verdaderamente una cosa horrorosa, un artefacto espantoso, de verdad, la antítesis de cualquier producto que ustedes pensarían que se debe de vender, antítesis completamente. Y entonces yo hice una apuesta con mi jefe. Le dije, esta licuadora que estaba compitiendo contra la número 1 en el mercado, que era Philips, y la número 2, Osterizer, dije, esta licuadora jamás va a poder competir contra estas licuadoras porque es una defecio. Hasta los colores que eligió marketing en ese entonces eran terribles. Todo era horroroso, todo. Por ahí está en una revista, o sea, la documenté la licuadora, porque la primera licuadora que salió, el prototipo se lo regalé a mi mamá. A mi mamá le gustó porque era de su hijo, pero ahí entendí por qué las mujeres en México le ponían una capucha a los electrodomésticos, porque este electrodoméstico te daba una patada en la espinilla en lugar de darte los buenos días, ¿no? En la cocina. O sea, realmente era espantoso. Entonces le puse una capucha y la ponía a funcionar. Sí funcionaba muy bien, pero era espantosa. Y entonces la apuesta que yo había hecho con mi jefe, esta licuadora salió en octubre de cierto año, que esa licuadora iba a ser número 1, yo le aposté que no. Y él me ganó la apuesta. La licuadora fue la número 1 en enero, le ganó a Philips y a Osterizer, se posicionó como la licuadora número 1 en el mercado. Y me dijo, ahí está tu apuesta, yo había apostado mi trabajo. Entonces renuncié y él no me dejó renunciar. Me dice, claro que no renuncies, lo que quería demostrarte que así se hacen las cosas en México. Y yo lo que quería demostrarle que así no se deberían de hacer las cosas en México, por lo tanto mi renuncia la capitalicé y me fui a estudiar una maestría, pues pensando que necesitaba saber más de por qué las cosas sucedían así en ese entonces. Así inicio yo en el mundo, digamos, del diseño y la innovación. Me voy a estudiar una maestría a Inglaterra, trabajo ya para una empresa de electrodomésticos, para una empresa que diseñaban baños. Nuestro cliente principal era la realeza inglesa, o sea, diseñaba yo baños para la reina de Inglaterra, aunque no lo crean. Sí, es que se trabó un poquito, pero justamente te preguntaba que cuál había sido, o sea, porque me imagino lo que sentiste. Bueno, creo imaginarme un poquito el hecho de que te hayan encargado un proyecto así y es como de cuál fue esa experiencia, ¿no? O sea, tanto como presión, como emoción, como todo. Obvio, no veíamos a la reina de Inglaterra para nada, pero sí trabajamos con su equipo de asesores, que eran evidentemente los que compraban los productos para el Palacio de Buckingham y otros palacios, Balmoral y todos esos palacios. Entonces la reina tenía costumbre de bañarse en tina y evidentemente había que ir en la tina, pero tenía que ser novedosa, pero no tenías que salirte de sus estándares, ¿no? Tenía que ser victoriana, sí, de la época victoriana, y en fin, todas esas características. Entonces había muy poco espacio para la innovación, pero lo que le gustó mucho a la reina, nos dijeron posteriormente, fue que las piezas que ajustan los niveladores, digamos, para su espacio en el baño, porque está en el medio del baño aparentemente la tina, eran las fauces de un león que se abrían y se cerraban conforme se ajustaba para nivelarlo. Y aparentemente esa tontería que te estoy comentando, Marco, le encantó al equipo completo y bueno, se convirtieron entonces en las mejores ventas de la fábrica para la realeza
inglesa ese pequeño producto. Pero no aprendí esta cuestión, digamos, en términos de detalles, de lo que le puede gustar a la gente o no, sino lo que aprendí fue que había que entender necesidades tácitas y latentes de las personas. No las obvias, no las evidentes, sino las que no son obvias, las que no sabemos descubrir a primeras y la gente no sabe descifrar, no sabe expresar o no sabe articular correctamente. Y las tienes que ir descubriendo de una forma más bien antropológica. Tienes que tomar prestadas herramientas de la antropología social, de la etnografía, para poder entender por qué la gente decide comprar cosas o decide sobre ciertos productos en función de otros, no de otras alternativas. Y esto fue lo que inició el camino de la innovación. El entendimiento de necesidades tácitas y latentes de las personas que evidentemente no nos habían enseñado esas herramientas a nosotros y que posteriormente comienza a ser, digamos, este cuerpo de conocimientos que hoy en día se conoce como el design thinking. Y nosotros lo hacíamos, bueno, evidentemente desde los 80s, en el siglo pasado, en los 90s con algunas empresas, y esto se capitalizó finalmente en el proyecto del tren de Minneapolis, que en cuanto me preguntes te lo voy a platicar. Justamente para allá íbamos y sin querer como seguir esa línea. O sea, aquí lo que me resulta curioso es que lo que aprendiste, ¿no? O sea, el hecho de que a lo mejor para el equipo pudiera ser como algo muy simple, un cambio muy pequeño a la tina, y para ellos fue como el gran cambio, ¿no? Y creo que ahora me queda más claro cuando, o sea, recuerdo como tus talleres, como el tema de pongan todas las ideas, ¿no? Por más que piensen que son tontas, ustedes pónganlas, no, o sea, no pongan juicios de valor ni nada, solo pónganlas, ¿no? Y de repente como que sin entender esto es como de, ay, pues, ¿de qué sirve que las ponga? Si al final, pues yo sé que me voy a quedar con las mismas, ¿no? Y creo que con tu ejemplo queda muy claro que pues eso puede pasar, ¿no? O sea, de repente una idea nace como algo y cambia completamente a partir de esta generación de ideas que no estabas considerando por pensar que eran tontas. Sí, y justamente lo que quiero decir con esto es que la necesidad que atacamos sin saberlo era emocional. Para la reina fue interesante ver que el símbolo de Inglaterra, que son leones, o sea, para nivelar su tina, abrían las fauces y las cerraban, ¿no? O sea, y dijo, ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra esta genialidad, ¿no? Cuando era una necesidad emocional que evidentemente ella no podía expresar, ni su equipo de trabajo tampoco. Así que descubrí que las necesidades emocionales son más importantes que las necesidades funcionales en muchos casos. Eso fue lo que tuvo éxito en ese momento. Buenísimo. Pasándonos al tema que mencionabas, que era del tren de la ciudad de Minneapolis, cuando lo leí, cuando vi de qué se trataba, a mí me sorprendió. Dije, wow, o sea, es hecho por un equipo mexicano. Pero digo, ya di un poquito de spoiler, pero qué mejor para que cuentes un poquito de ese proyecto, porque a partir de eso, justamente tengo algunas preguntas que nos gustaría hacerte. Sí, sucede que regresando de Inglaterra abrimos un pequeño despacho, etcétera. Y nuevamente esas enseñanzas que uno aprende en la vida, diseñamos una plancha. Yo estaba casado con el tema de los electrodomésticos, me gustaba mucho diseñar electrodomésticos, y diseñamos una plancha que se paraba solita, Marco. O sea, la plancha, haz de cuenta, tú dejabas de planchar y se planchaba solita por una cuestión de cantilever, de contrapesos y de centro de gravedad. Y ganó el primer lugar en el premio ICSID en Compiègne, en Francia. Ganó el primer lugar de diseño, pero aquí está la enseñanza. Cuando la plancha gana el primer lugar, yo me siento evidentemente como un pavo real hinchado, siempre soy orgullosísimo, el primer lugar en el mundo con electrodoméstico, finalmente me reconoce alguien, y resulta que esa plancha, cuando la voy a ofrecer a diferentes fábricas como Black & Decker, como Osteris, los que fabricaban planchas en México, nadie se interesó por la plancha, la patenté, etcétera, todo, y jamás, ahí tengo el modelito de la plancha, un prototipo que funciona, y jamás nadie se interesó por la plancha. Entonces entendí que evidentemente el diseñador no se debe a sí mismo. El diseñador, el innovador, digamos, que no se debe a sí mismo, se debe a alguien más. Y otro proyecto es un volado. Y esto sucede en cualquier emprendimiento, en cualquier... Posterior a esta experiencia, tuve oportunidad de trabajar en algunas incubadoras para ser el director de ingeniería y diseño de la empresa de transportación Bombardier, franco-canadiense, que estaba en ese entonces en Ciudad Sagún. Y el proyecto con el cual iniciamos este trabajo es justamente
que nadie creía que podíamos ganar. Siempre es la de todo emprendedor, de todo aprendizaje, quería yo más decir que emprendedor. La licitación nos la ganamos por 3 razones que ninguna otra empresa hubiera aceptado. El diseño del tren tenía que estar listo en tan solo 9 meses, de un producto que no conoces para un mercado que tampoco conoces, y son 2 años. 9 meses tenía que estar el prototipo funcionando en 15 meses. Segunda cuestión, el tren tenía que resistir un factor de choque de 2G que, si no conocemos mucho ingeniería, una G, o sea, es la fuerza de la gravedad con nuestra masa, nuestro peso, y nos hace movernos con cierta, digamos, dificultad. Una G es nuestro peso del cuerpo por la velocidad con la que estamos nosotros circulando. Si chocamos contra una pared a 10 kilómetros por hora, pues posiblemente nos rompamos la nariz, una cosa de este tipo. Y el tren de Minneapolis tenía que resistir 2G. Cuando un vagón pesa 40 toneladas, 2G significa pesas 80 toneladas, contra un muro de contención a 55 kilómetros por hora, y nadie de los pasajeros tenía que salir lastimado. Ese era un reto inverosímil. El tren más resistente en ese entonces, estoy hablando de principios del año 99-2000, era un tren austriaco que resistía 1.5 G. Y cuando yo hablé con el ingeniero que diseñó ese tren, me decía, es absurdo, porque no necesitas uno, vas a tener que meter unas placas de 2 pulgadas acá y te va a pesar muchísimo el tren, es absurda. Bueno, la Autoridad de Transporte de Minneapolis nos decía, si no quieren el tren, nada más díganoslo, o sea, hay otras empresas que lo quieren hacer. Bueno, lo aceptamos. Y el tercer requisito era el peor de todos. Tú tenías que firmar, y yo era el responsable del proyecto, tenía que firmar, que el tren, una vez que se pusiera en función, un par de años después, tenía que haber un público que pagara su boleto, 300,000 usuarios con boleto pagado por semana. En una ciudad como Minneapolis, que tiene 1 millón de habitantes, es complicado porque aparte no es subsidiado el transporte, cuesta lo que debe de costar. Digamos, un viaje cuesta alrededor de $2, depende si a dónde vayas, puede llegar a costar hasta $4. No es sencillo. Y ahí decíamos, pues nosotros no vamos a operar el tren, nada más lo vamos a diseñar y a fabricar, no lo vamos a operar. Nuevamente la misma situación. Entonces, esos eran los requisitos, y la única forma de poder enfrentarlos era entendiendo que el desarrollo de productos, la ingeniería, que aparte era 100% mexicano todo, no se podía hacer de la manera tradicional. Fue la primera vez que empezamos a entender estos principios. Yo como diseñador, digo, no me costaba trabajo pensar de forma diferente como design thinker, pero al resto del equipo sí. En mi equipo eran 125 personas entre ingenieros y diseñadores, y había muchos que tenían mucha experiencia, pero no trabajando de esta forma. Tenían experiencia soldando vagones y haciendo maquilas, no diseñando nuevos productos. Entonces fue realmente un cambio completo de mentalidad para poder trabajar en 9 meses con sistemas que no conocíamos, 17 subsistemas de la más alta complejidad, y lo pudimos hacer con estas herramientas y métodos del que hoy se conoce como Design Thinking. Hicimos una etnografía en Minneapolis, en Minnesota, de 2 semanas, porque no había tiempo para más, y entendimos muchas de estas necesidades que comentaba previamente, las necesidades escondidas. Y finalmente diseñamos un producto que terminó siendo de verdad, bueno, a los 9 meses te entregamos el proyecto, a los 15 meses un prototipo, cumplimos con todos los requisitos porque las multas eran severas. Nos pasábamos un día de los 9 meses y eran $100,000 por día. Nos pasábamos 1 kilo de las 40 toneladas del que tenía que pesar el vagón, $30,000 por kilo. Es decir, no había forma de que pudieras tú pasar de estas cosas. Lo hicimos, o sea, no sé cómo acabamos, pero lo hicimos porque realmente creo que el ingenio mexicano, el talento, la experiencia de ingenieros mexicanos, mis respetos de verdad, son de lo mejor que hay en el mundo, y esa es una de las pruebas. Y el tren terminó siendo un tren que circula en Minneapolis, ya son 5 líneas, era una sola la que estaba pensada. Es el tren más rentable de toda la Unión Americana, es decir, el que más dinero deja para la Autoridad de Transporte. 2, el tren más premiado en toda la historia de los Estados Unidos, no solamente como innovaciones, digamos, de sistemas, de diferentes tipos, o sea, técnicas, que no los quiero aburrir con eso. Y finalmente el tren, antes de los 6 meses, la gente que pagaba su boleto para entrar no eran 300,000, fueron 1,5 millones de pasajeros con boleto pagado semanalmente,
que usan el tren. Por eso se amplió en tantas líneas como hay hoy en día. Entonces, es una referencia internacional. Y esto, más allá de que nos llena de orgullo porque es un equipo de diseñadores, yo no digo que fui yo, es un equipo realmente muy talentoso. Pierdes, digamos, esta cuestión de tener que tener tu firma en un producto y entras a un ambiente de anonimato que es fantástico porque es la famosa construcción colectiva de valor, la famosa co-creación, que tanto insistimos que es parte de este ambiente de redes de valor, de ecosistemas de valor, que nos permite crecer como sociedad. Y esta fue la muestra más clara de que un equipo bien engranado, con este mismo objetivo, con una visión muy clara y un liderazgo bien llevado a cabo, tuvo como resultado este tren que pues aparece en postales y aparece en otros lados, y es un motivo de orgullo como mexicano el haber participado en un proyecto de ese calibre que representaba un reto tecnológico de muchísimo peso, ¿no? Wow, o sea, aunque ya habíamos visto un poquito de esto, el hecho de que de primera mano nos lo platiques tú, nos hace hasta emocionarnos y nos imaginamos como todo este proceso. De aquí, una de las preguntas es, bueno, primero, pues felicidades por uno de los grandes logros, creo que de Jorge, de tantos que tiene. Pero aquí, por ejemplo, una de las preguntas es, pues cuando les hablaron de estos requisitos, pues parecía que tenían todo en contra, ¿no? El tema del tiempo de entrega, los pesos que les pedían, y de repente era como, pareciera que era algo ajeno al producto, ¿no? Que es el tema de, pues, ok, ya tenemos el producto, ahora encárgate también de que ingresen casi el 50% de la población que tenemos, ¿no? ¿En qué momento Jorge sabe cuándo entrarle y cuándo no a un proyecto? Bueno, mira, justamente yo creo que es como en esto de la innovación, todos los proyectos son nuevos, digamos, terminas teniendo confianza en un factor que es clave en cualquier tipo de emprendimiento. Yo le llamo la confianza creativa, que de hecho hay un libro que se llama así, de los hermanos Kelly, de Tom y David Kelly, se llama La confianza creativa, en la cual tú aprendes a confiar en tu habilidad para poder entender los problemas de cierta forma, irlos redefiniendo en el camino, aprendiendo constantemente y capitalizando todo ese aprendizaje para que el producto, el servicio, la experiencia que vas a diseñar realmente termine generando ese valor que tú estás esperando. Es decir, aprendes a tener confianza, a que no importa el tipo de proyecto, lo puedes hacer. La regla es muy sencilla, son básicamente algunos métodos muy simples que nacen todos con primero una correcta definición del problema, que esto para mí es la redundancia, es el problema más grave, el problema que quieren abordar. No lo saben definir y piensan que es cuestión de que una interpretación rápida de las tendencias en una analítica de datos o de un rápido estudio de mercado, un sondeo de mercado, una encuesta es suficiente para generar una aplicación nueva, para generar un servicio de ciertas naturalezas, con ciertas características. Y se pierde un poquito de vista esta cuestión que es fundamental, que es la definición correcta del problema. Cambiarlo por un enunciado de reto. Y posterior a esto, el entendimiento, tienes el 60% del problema verdaderamente resuelto. Marco, no sé si me están escuchando o está inestable la conexión de internet. ¿Sí? Un poquito trabado, pero sí te alcanzamos a entender bien. Sí, decía yo entonces, pues las necesidades tácitas y latentes son fundamentales. En cualquier tipo de emprendimiento, en cualquier tipo de proyecto que uno tenga que hacer, incluyendo dentro de una organización como intraemprendedor, que es parte de lo que nos dedicamos en la organización hoy en día, la gente tiene que entender a las personas a las que les va a beneficiar con su proyecto o sus proyectos, ¿verdad? Pero que se apoyen la tecnología de una forma que una vez entendidas esas necesidades tácitas y latentes, haces exponencial el valor de la tecnología, porque no es un volado. Decía yo que el entendimiento del comportamiento de las personas y la razón por la cual se toman decisiones de compra es fundamental para que esto jale. Por lo tanto, hay otra disciplina bien interesante que se llama economía del comportamiento o las ciencias del comportamiento, que hoy en día abonan
contribuyen a poder entender por qué la gente, por qué todos pensamos de una forma diferente, por qué elegimos cosas que no sabemos por qué las elegimos, por qué somos tan emocionales y menos funcionales, pero que una vez entendidos estos principios te permiten a ti entender cómo puedes generar valor, tanto para la organización que está generando el producto, el servicio, la experiencia, el modelo de negocio, como para los usuarios que se van a beneficiar de ese producto o servicio. Jorge, justo dentro de como todo este proceso que nos platicas, me parece muy, muy, muy interesante que comentas la detección de necesidades tácitas y latentes. Y de pronto, sabes, como identificar necesidades que no son precisamente obvias. Me llama mucho la atención porque dentro de mi experiencia, dentro de mi carrera, pues uno tiene que ir como al campo, bueno, no al campo directamente, pero justo a identificar y basarse mucho en lo que nos digan las personas que necesitan. Y lo que tú mencionas, ¿sabes? Es como un proceso muy interesante, entonces justo tengo la duda con respecto ¿sabes? Esta explicación de las necesidades tácitas y latentes, y también si hay como alguna priorización entre una y entre la otra. Sí, mira, es clave. La identificación de necesidades la dividimos en dos, ¿no? Primero, las que saltan a la vista, las que son obvias, las que se pueden expresar y que evidentemente tienes que considerar. Si estás diseñando una aplicación para encontrar perros extraviados, pues lo que quieres es encontrar a tu perrito, ¿no? Entonces la tienes que tener ahí muy, muy clara la necesidad, la obvia, ¿verdad? Para eso es. Pero hay otro tipo de necesidades que son más de tipo emocional, que son que la gente no es que no quiera decirlas, no sabe que las tiene. ¿Y cómo se pueden identificar estas necesidades? Bueno, básicamente comentaba yo que es a través de conversaciones cara a cara con las personas. Hoy en día esto se complica por la cuestión de la pandemia. Sin embargo, hemos aprendido en estos meses de marzo para acá que la interacción a través de pantallas como digital, como la que estamos teniendo en este momento, es tan poderosa, tan útil y tan eficiente como una conversación cara a cara. Hemos aprendido a sensibilizarnos hablando con una pantalla, a entender que muchas de las reacciones que tenemos cuando hablamos con alguien, por ejemplo, una reacción que yo pudiera provocar en Mitch o en Marco en este momento con una pregunta que yo le llamo un reactivo emocional, me va a decir a mí con la pura expresión, ahorita Marco se rió, por ejemplo, sonrió, y esa sonrisa a mí me da una información valiosísima. Esa mirada así, digamos, cautelosa de Mitch, así como de que ¿será cierto lo que está diciendo Jorge? Esa duda, esa incógnita, me da información valiosísima, más allá de la que ella pueda decir. Entonces, está leyendo. Claro, si Mitch me pregunta ahorita, suponiendo que estuviera haciendo una investigación de hábitos alimenticios, y me preguntara, Jorge, gente como tú consume alimentos orgánicos, consume alimentos sin gluten, y yo contestara, sí. ¿Qué dije en realidad? Dije, no tengo idea de lo que me preguntaste, Mitch. Sé por mis hijos que, porque pues, ellos están en estos rollos, pues que hay que consumir menos gluten, que no sé qué tantas cosas, que los alimentos orgánicos son mejores, pero mi experiencia me dice, voy en un pasillo en un supermercado, aquí están los alimentos orgánicos. Si ella le pusiera atención exclusivamente a lo que verbalicé, diría en la encuesta, sí, gente de la edad de Jorge consumen alimentos orgánicos. Es una gran mentira. Evidentemente, ese es el tema con las encuestas, con los grupos de enfoque, los famosos focus groups, al inicio de un proyecto. Entonces, nada sustituye la interacción persona a persona, aunque sea de forma digital a distancia. Nada lo sustituye, absolutamente. Yo le pido a la gente, hemos trabajado en estos proyectos a distancia con empresas importantes en el país, y yo les pido que carguen tantito su laptop, o con lo que estemos, y que me enseñen así su habitación, ¿no? Que me enseñen dónde están, que me platiquen un poquito, evidentemente ya viéndolos como puesto en una especie así de advertencia en qué consiste la entrevista que estoy trabajando y por qué lo estoy haciendo, una vez que ellos aceptaron. Ajá. Pues bueno, lo hacen con mucho gusto, ¿eh? Y es relativamente sencillo lograr esta identificación de necesidades. Es que me parece muy, muy curioso todo esto porque normalmente te vas a las necesidades que te da el usuario, ¿no? Y piensas que con una encuesta como que es suficiente, como el 90% de las personas dijo que sí tiene este problema, ¿no?
y te quedas ahí o te dicen que no tienes ese problema. O ya ni nos vamos a eso, como a la pregunta como súper básica, ¿no? El 90% de los usuarios contestó que sí compraría mi producto cuando no hay una investigación más profunda detrás y no sabes si a lo mejor te contestaron simplemente porque pues, no quieren quedar mal, ¿no? Así como pues, tengo ese compromiso contigo de sí comprarlo, pero ya en el hecho de comprar, hacer la acción, pues hay un estrecho muy grande. Y claro. De hecho, justamente pasando a ese tema que también me resultó curioso, tú en alguno de las conferencias o pláticas que has dado, evidentemente hablas del Big Data, pero lo que me resultó curioso es que también hablas del Small Data, ¿no? Que pocas veces se habla. Mencionas, y aquí yo estoy como súper de acuerdo contigo, que los datos arrojan cosas del pasado y es válido, ¿no? Es una buena fuente de dónde partir, pero que eso no significa que las cosas van a seguir así, ¿no? Entonces, ¿cómo se deberían tomar las decisiones, Jorge? Complementándose. Las necesidades obvias son tan importantes como las no obvias. No puedes desatenderlas. Entonces, el Big Data te da necesidades obvias. O sea, cuántas veces se consultó esta palabra, ese término, etcétera, y tú vas con ciertos insights que son descriptivos. Los insights del marketing convencional te arrojan información descriptiva. Los insights del design thinking te arrojan información prescriptiva. O sea, de alguna forma te dicen por dónde tendrías que investigar, qué rutas puedes tomar para poder aprovechar ese insight en favor de algo. A nosotros nos interesan los insights desde el punto de vista, digamos, de utilizarlos para una campaña mercadológica, como, por ejemplo, Dove con su jabón o un tinte de pelo que hay en Argentina que el comercial es muy famoso porque es muy chistoso, de una persona, una señora joven, como de unos 37 años de edad, que está en un consultorio médico, en el dentista aparentemente, y entonces llega la secretaria junto con otra persona mayor, una persona como de unos 65 años, y ella debe tener unos 37 años. Señora, su turno. Entonces ella se para enojada y dice, discúlpeme, yo llegué antes que la señora. Sí, pero a mí. Y luego va caminando por la calle y unos niños están jugando fútbol, se les va la pelota y dice, señora, ¿nos pasa el balón, por favor? Y ella con rabia se los patea en otro lado. ¿Cómo señora yo? Si soy una chava, ¿no? ¿Cómo señora? Y entonces ellos aprovechan este insight de que a la gente de esa edad, 37 años, les hace cortocircuito que les digan señora, ¿no? Es decir, no es... Yo no quiero que me digan señora. Y eso imagínate que lo acompaña la canción de Arjona, señora, no le haga caso, ya sabes, ¿no? Es un comercial muy famoso y está basado en las personas de esa edad, entre los 35 y los 40 años, a las chavas, a las mujeres, no les gusta que les digan señoras. Entonces lo hacen de esa forma para decir, ¿y cuál es el resultado? Pues cómprate este tinte para esconder las canas. Eso no se vale. Digo, sí se vale, no se vale. Sí se vale porque estás aprovechando la información que te dio una cosa, pero realmente la solución no es esa, sino el valor que tú podrías darle a una señora que no quiere ser llamada señora es la nobleza del término, decirle, no tiene nada de malo que te digan señor, es algo que no es ofensivo, es todo lo contrario, dicho de una forma amorosa, ¿no? Entonces, digamos, es muy padre cómo se pueden interpretar los insights para poder entender cómo generas valor, no ventas. Lo ideal siempre es acompañar un crecimiento, un valor económico a un crecimiento o un valor social. Eso es lo ideal, es lo ético. Y eso es lo que siempre nosotros inculcamos con cualquiera de nuestros clientes. Estoy hablando de clientes desde Cemex, BMW, Ford, hasta clientes de una estética de la esquina. O sea, el poder acompañar esta posición, porque te conviertes en una persona muy poderosa cuando entiendes el comportamiento de la gente y tú puedes manipularlo. Y esta es la parte, diría yo, que éticamente es cuestionable, ¿no? Una pregunta que me decía Mitch. Te trabaste, Jorge. Ibas a decir la parte, ibas a retomar la pregunta de Mitch. Perdón. ¿Ya está más claro? Avísenme si ya está más claro. Listo. Digamos, Mitch comentaba que, no recuerdo exactamente cómo lo planteó, pero digamos, esto de las necesidades que hacía que no las estudiábamos bien a veces, etcétera, y hacía que la gente se casara con sus primeras ideas,
casi siempre, algo así. Y resulta que aquí hay 2 puntos clave que tenemos que considerar. Primero, uno no puede validar una idea, por más brillante que te parezca, con las 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools. Todos te van a decir, eres brillante, Jorge, tu idea es genial, ¿verdad? Eso no vale, eso no puede ser, o sea, no es suficiente. Sí vale, no es suficiente. Habla claramente de que todos te quieren, todos te aman, tu mamá, tu primo, tu hermana, tu padrino, todos te quieren que tengas éxito, pero eso no te va a servir a ti para que tu producto tenga éxito. Y 2, hay una cosa con la que crecemos todos los seres humanos, todos, y se llama sesgo de confirmación. Es un principio de la economía del comportamiento. Y esto nos dice, cuando lo entendemos, que nos casamos con algo que pensamos que es bueno y cada vez entre más, pues, digamos, vamos investigando, vamos extrayendo información que confirma nuestra hipótesis y vamos desechando información que no la confirma. Y si te vas a un extremo, digamos, resulta que este principio de la economía del comportamiento, entre más te atacara a alguien para decirte por qué deberías de cambiarlo, más refuerzas tu postura. Y esto, evidentemente, al final de cuentas, termina siendo un producto que más bien es una solución buscando un problema, pero no resuelves absolutamente nada. Y de ahí se deriva esta posibilidad de que muchos de los productos que se desarrollan en México, sobre todo digitales o tecnológicos, no tienen el éxito que merecería tanto trabajo detrás de esos desarrollos. Justo creo que voy para allá en el sentido de que, ya para salirnos un poquito del tema de las necesidades no obvias, pero cuando aprendes a detectar, detecta estas necesidades obvias, inmediatamente el producto toma un valor o hay un proceso donde el mismo usuario dice, creo que sí era lo que necesitaba. O sea, te lo pregunto en el sentido de que, por ejemplo, las startups, ¿no? O las empresas que en este momento de pandemia pues tuvieron que cambiar inclusive lo que hacían, ¿no? Y de repente pues el tiempo es un factor, ¿no? Porque no se pueden como dar el lujo de tomar tanto tiempo como probando cosas, porque pues en algún punto sus recursos son limitados, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cuando tú crees que detectaste necesidades no obvias, es momento de decir, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué, o ¿sabes qué? Estoy seguro que si es una necesidad no obvia, solamente hace falta como un poquito más de tiempo. O sea, no sé si doy a entender mi pregunta. Sí, en realidad nunca estás 100% seguro, nunca. Pero por eso la innovación no es un ejercicio individual, es un acto colectivo. Y normalmente si trabajas con al menos de 3, 4 personas, es muy fácil que ellos puedan desafiar estas creencias, estas, vamos a llamarle predicciones intuitivas de que tu producto va a tener éxito bajo esas características. Entonces, esto lo vas construyendo poco a poco, Marco. Tú no, de inicio, cuando se te ocurre una idea, piensas que es genial, de verdad sí lo piensas, porque somos muy buenos para autoconfirmarnos que somos buenos. Y está bien que seamos así, porque no solamente esto eleva nuestra autoestima, sino nos hace seguir adelante. Ahora, si en el proceso de ir evolucionando tu idea, eres capaz de ir entendiendo que esta iteración es un proceso de aprendizaje constante, eres capaz entonces también de desafiar ciertas creencias o ciertas convicciones que tenías al inicio de tu proyecto. Y esto es clave, porque entonces cuando tú eres capaz de desafiar estas creencias, yo sé que te entra una cosa que se llama la duda, y la duda, te dicen por ahí, la duda mata. Pero en el proceso de innovación, en el proceso, digamos, de un ejercicio de desarrollo de nuevos productos, es bien importante que esta duda la confirmes constantemente con tus usuarios, yo no le llamo mercado porque nuevamente no son encuestas, haz de cuenta, tú quieres probar el principio de una botella nueva o lo que sea, haces un prototipo rápido y lo pruebas, vas y lo pruebas en el mercado, que fue el caso del producto en China que tú conoces muy bien, o los productos en China. ¿Te acuerdas de esos productos de Shanghái, Marco, o no? Sí, del taller, ¿no? Los que hicimos para el Sotol, Hacienda Chihuahua. No sé si recuerdas ese proyecto. Sí, ya tienes suerte, sí, ok. Hicimos prototipos en prototipaje rápido en 3 días para probar un principio de la economía del comportamiento, y estoy hablando porque teníamos 13 días solamente en 3 ciudades en China, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, y teníamos que probar si funcionaban esos principios o no. Tenías que prototiparlo.
y lo prototipamos, tanto con renders y cosas tipo que se valen que es prototipos, como con cosas físicas. Y nos íbamos a los bares a probar esos prototipos con la gente. Hablábamos con el gerente y decían, ¿nos permites prototipar esta botella que tiene una lucecita? Sí, como no, adelante. Y ahí veíamos la reacción de la gente. Ese aprendizaje es el que te hace realmente regresar a estas premisas o tomar unas que no habías considerado y eventualmente tener éxito, que bueno, fue el caso de este proyecto para esta marca, que se convirtió en la líder de ventas de productos de agave en China, con un proyecto de esta naturaleza, en 13 días solamente, venciendo a gigantes como el tequila, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante porque estos principios funcionan y funcionan muy bien, que es lo que yo comentaba al principio, es muy poderoso, digamos, estas herramientas son verdaderamente bien interesantes cuando se manejan correctamente y te dan ese valor comercial para la organización, como para el usuario que termina siendo una persona muy satisfecha con un producto que dijo, wow, es exactamente lo que yo quería, nada más que no lo sabía expresar. Pasando a otro tema, ¿por qué crees que hay una brecha tan grande entre la intención y la acción? Y te hablo porque también mencionas en alguna de las conversaciones que has tenido y que estoy también de acuerdo contigo en el sentido de que todo mundo tiene rutinas, ¿no? A pesar de que digan, no, pues yo no tengo rutinas, no, o sea, como que siempre algo diferente, pero al final, pues eso es tu rutina, ¿no? ¿Cómo logras cambiarlas, no? Por ejemplo, no sé, si yo el día de mañana me quisiera empezar a levantar temprano y pues mañana lo hago, ¿no? Pero ya después el jueves ya no lo logro hacer, ¿no? ¿Cómo un ser humano se le facilita el tema de cambiar una rutina? Porque finalmente es algo que tienes pegado, ¿no? O sea, que llevas haciendo durante mucho tiempo y es complicado, supongo, cambiarlas. Hay una parte dentro de la teoría de las ciencias del comportamiento que se llama en inglés nudges, que en español significaría como empujoncitos, que son pequeñas cuestiones que tú no te das cuenta, pero que te empujan a tomar decisiones correctas. Un ejemplo de un nudge que tardó en México años en llegar, es las etiquetas esas que dicen exceso de sodio, exceso de calorías o exceso de lo que sea. Eso no te está prohibiendo comprar una barra de chocolate o algo, ¿no? Simplemente te está dando un empujoncito, recordándote de que aquí está otra versión que es un poquito más saludable que esa que estás comprando. Me pasa a mí en Lima, Perú, la primera vez que me encuentro con esas etiquetitas, hace casi 4 años ya, estoy comprando una bebida funcional, un Powerade o lo que sea, y veo que tiene exceso de no sé qué tantas cosas, y veo otra bebida al lado que no lo tiene y digo, mejor esta. Sé que tiene azúcar, pero no tiene tantas cosas que sé que me van a hacer daño eventualmente. Y en lugar de comprarme el chocolate que me iba a comprar, me compro una barra de granola que también es energética y todo, y no tiene el exceso de sodio y todo que tenía la otra. Ese se llama notch. Esto es un empujoncito. Es algo que poco a poco va regenerando, va disciplinándome nuevamente. Todos los seres humanos tenemos rutinas y rituales, todos. Aunque digamos que no. Tú te cachas en la mañana poniéndote el zapato izquierdo, pero antes de eso no hiciste la parte del ritual que te corresponde para que te vaya bien ese día y te regresas y lo haces correctamente sin saberlo, sin pensar en eso, porque quieres que te vaya bien ese día, ¿sabes? O sea, estos rituales pequeños que manejamos los podemos nosotros adecuar a rituales que nos den estas condiciones, digamos, de bienestar y de salud que requerimos. Sí, hay mucha diferencia, hay una brecha enorme entre la intención y la acción. Pues bueno, se inscribe en el Smart Fit el principios del año y en marzo ya dejó de ir, ¿no? A pesar de que haya pagado el año completo. O la gente que quiere ahorrar, abrió su cuenta de no sé qué tal, y de repente resulta que pues ya no le metió más dinero porque no tiene, ¿no? Lo dejó de hacer. Esos nudges, esos empujoncitos, te ayudan a cumplir con esos objetivos y manejados correctamente, funcionan maravillosamente bien. ¿Tú conoces, Marco o Mitch, conocen ustedes seguramente el caso de Bank of America que hizo IDEO para poder fomentar el ahorro en los estadounidenses, o no recuerdan el caso? Yo ¿No? sí, porque lo acabo de ver una de tus explicaciones, pero cuéntalo, por favor. Básicamente es muy simple. Bank of America decía, la razón de un banco es
tener ahorradores para que con ese dinero lo podamos prestar a personas que lo requieran, obtenemos intereses y vamos creciendo todos. Esa es la razón inicial de ser de un banco. Sin embargo, en Bank of America vemos con gran preocupación que la cantidad de ahorradores disminuye año con año. Y haciendo una etnografía, entendiendo necesidades tácitas y latentes de las personas, IDEO descubre que sí quieren ahorrar. La intención es ahorrar. Sin embargo, no saben cómo. Y entonces IDEO también descubre con esa etnografía que pueden ahorrar sin saberlo. Por ejemplo, si encuentras monedas adentro del carro de las que se te fueron porque la bolsa se salieron o en el sillón de la sala, estás ahorrando. Y de repente las reúnes todas y ya tengo 15 pesos, ¿no? De moneditas que se me cayeron. Brutal, pues vamos a hacerlo así. Y por otro lado, hay una cosa de la economía del comportamiento que se llama aversión a la pérdida. No nos gusta perder, aunque sean 5 centavos, ni 10, ni 15, ni 50. Por eso cuando nos piden redondear en un Oxxo, en un 7-Eleven, a veces lo pensamos, porque digo, yo no sé ni a dónde se va ese redondeo, o que me da flojera que me den moneditas chiquititas que sé que ya no voy a usar nunca, ¿no? Me da flojera, pero prefiero tenerlas a redondear en algo que no sé qué sea, por este principio de la economía del comportamiento que se llama aversión a la pérdida. Bien, lo que hizo entonces IDEO fue bien interesante, fue cambiar un poquito esta cuestión. Y entonces dijo, esta tarjeta que te voy a dar, una tarjeta, imagínense que es una tarjeta así tal, de un banco, tal, ¿verdad? Y entonces tú pagas lo que quieras, lo que sea, en un restaurante, en la gasolinera, comprando un mueble, lo que tú quieras, con tu tarjeta. Y lo que hace esta tarjeta es que tú, cada vez que compras algo, por ejemplo, llenaste de gasolina al carro y te costó $12.75, esta tarjeta te va a redondear a los $13 o a la cantidad de dólares que corresponda, digamos, el valor superior. Si gastaste $11.99, es un centavo el que redondea para los 12, pues gastaste $11 con un centavo, redondea 99 centavos. Pero resulta que ese medio está viendo, pero se te olvida. Y el banco premia, con estos pequeños notches, estos empujoncitos, premia el ahorro. Cada vez que llegas, en ese entonces, estoy hablando ya hace unos, no sé, 10 años, posiblemente más, que llegabas a $300 o $400 de ahorro, el banco te daba $30 o $40 adicionales como una bonificación a tu buena práctica de seguir ahorrando. Entonces resulta que al final del año tenías, sin saberlo, porque jamás pensaste que los 25 centavos que pagaste extra por una botella de agua o lo que sea, sí, bueno, estás listo para comprarte, pues no sé, una televisión nueva, para darle enganche para algo, no sabemos. O simplemente estás ahorrando y lo estás beneficiando a tu familia con ese ahorro. Entonces, evidentemente, la cantidad de ahorradores que se enteró de este beneficio fue fantástica y Bank of America tuvo 700,000 nuevos cuentavientes de cuentas de ahorros en menos de un año, lo cual era un gran éxito, evidentemente, porque era justamente el objetivo, ¿no? Estos son los famosos notches, los famosos empujoncitos que te hacen pasar de la intención a la acción y evidentemente con grandes beneficios para ti en tu salud, en tus finanzas, en tus prácticas profesionales. Pero entonces, ya nada más para terminar esta pregunta, si a partir de hoy quisiera que una de mis rutinas fuera levantarme a las 6 de la mañana todos los días, ¿cuál sería como ese notch que podría ubicar? Encuentra algo que te motive a ti a levantarte a las 6 de la mañana. Por ejemplo, dime algo que te guste hacer a cualquier hora del día, a cualquier hora, Marco. Escuchar podcast o jugar videojuegos. Ok, entonces imagínate tú que en tu celular, donde pones una alarma, imagino, en el celular o algo así, ¿o no? Que esa alarma fuese algo que te diera puntos, ¿sí? O sea, si la apagas y la alarma ya no tiene que resetearse nuevamente porque no le pusiste un retraso, simplemente sonó una sola vez, eso te va a dar puntos. Entonces, imagínate que estás dentro de un juego, que es otro principio del comportamiento que se llama el efecto de Luigi, no recuerdo bien cómo se llama, pero está padrísimo, me encanta. No es Luigi, es Mario, de Mario Bros. Okay. En donde si todo lo gamificas, o sea, de alguna forma piensas que ese aprendizaje está gamificado, te alienta. Cuando tú jugabas Mario Bros, bueno, no sé si ustedes jugaban
Mario Bros alguna vez o no, pero bueno. Sí. Al principio, o sea, tú no decías, chin, perdí, ya no vuelvo a jugar nunca. No, enseguida te volvías a poner, ahora tengo que superar este nivel, ahora me voy al nivel 100. Y solito te vas de un juego, los haces sin saber, pero de una forma que te estimulas a ti mismo. Entonces, intenta buscar alguna parte, digamos, de esta parte horrorosa de levantarse a las 6 de la mañana, en algo que te dé puntos para un juego, o que te haga sentir, o no sé, digamos, aplaudido, no sé, digamos, depende de cuál es el notch que a ti te afecta positivamente y te genera un impacto, digamos, que tú es el que tú estás buscando, ¿no? No le pongas, el beneficio es en 3 meses, porque mira, digamos, en tu caso en particular, si tú te quieres levantar a las 6 de la mañana, ¿para qué te quieres levantar a las 6 de la mañana? Porque cuando me he levantado más temprano, siento que sí soy más productivo. Ok, pero no vas a hacer ejercicio ni ninguna de esas cosas. Es que como que a eso le llaman productividad, porque hasta en la mañana, justamente si logro esto de levantarme temprano, pues tienes hasta más ganas, no sé, de avanzar con temas del trabajo, hasta temas de cuidado personal, ¿no? Que es hacer ejercicio. Entonces el notch para mí sería, digamos, entendiendo que tu motivación es ser más productivo, la primera actividad que voy a hacer es la más divertida del día. La más divertida, la que más me apasiona, en donde le meto más fuego a la cosa, donde realmente estoy ahí porque me encanta hacerlo. Y lo podría hacer a las 3 de la mañana, un domingo o un lunes. Esa primera actividad de todos los días, que sea la más divertida de todas, a las 6 de la mañana. No la pongas a las 12 o a las 6 de la tarde cuando ya todo... No. ¿Quieres ser más productivo? Inicia con algo que realmente ya va a estar ya medio despierto. Ojalá que ya den las 6, porque ya quiero hacer esto. Y va a estar ansioso por hacerlo. No al revés. Qué increíble justo cómo el comportamiento se ve influenciado como por este tipo de cosas. Y creo que justo hablando como de este tema como de rutina, que en realidad, y bueno, con lo que mencionabas de las cosas que pueden estimular nuestro interés, al final, o sea, se supone que, o creo que hay una tendencia a por lo menos yo lo he visto, no quiero generalizar en México, pero hay una tendencia como en la sociedad en general, como no apostarle tanto a las cosas al futuro, o muy como me quedo con lo que me beneficia en el presente. Creo que pensando, por ejemplo, en el tema de las rutinas, pues es que justo si empiezo a hacer ejercicio, pues no lo veo ahorita como el beneficio. Si me levanto a las 6 de la mañana y no lo tomo como rutina, pues tal vez no pienso que ser más disciplinado pues me va a beneficiar en cierto tiempo, etcétera. Entonces, ¿por qué pues podrías considerar que la gente tiende a valorar incluso más el presente que el futuro? Y de hecho, pues como cuándo es acertado y cuándo no verlo de esta forma. Yo creo que tenemos los seres humanos en el cerebro este chip del corto plazo, del mediano y del largo plazo. Si le diéramos el valor adecuado a cada uno, tendríamos capacidad de actuar en el corto plazo, de reaccionar para el mediano o de prever para el largo plazo. Simplemente los mexicanos en particular, porque tenemos una idiosincrasia histórica, inclusive tal vez hasta genética, que nos ha dicho por generaciones, toma lo que hay, porque no sabes, pues por cuestiones a lo mejor de las administraciones que existieron en el pasado, por cambios que hubo, por ejemplo, en políticas bancarias, etcétera, no sabes si lo vas a tener mañana. Entonces, nos han educado genéticamente. No sé ustedes cuántos les tocó o les afectó, por ejemplo, la crisis del 94, en donde transformaron todo nuestro patrimonio en UDIs. O sea, entonces, alguien que trae ese chip en la cabeza, ¿verdad? O el cacerolazo en Argentina, por ejemplo, que de repente su dinero ya no existía, no puede pensar en largo plazo. O sea, está condicionado a pensar, mientras lo tengo, lo aprovecho, porque mañana o el año que viene no sé qué vaya a pasar. Entonces, estoy hablando desde una cuestión, digamos, que es social. Yéndonos un poquito más antropológicamente a las épocas de las cavernas, el hombre, el ser humano, estaba acostumbrado, su cerebro más bien, está diseñado, el cerebro reptiliano, para reaccionar al peligro y sobrevivir. O sea, su función principal
es la de que tú sobrevivas al peligro, ¿no? Y esa parte, digamos, que es la amígdala, la parte del cerebro que compartimos con los animales, que no ha evolucionado, tiene la misma función. Tu función primordial es sobrevivir. Bien, esa función tiene que ver con la cuestión del tiempo, porque si el cerebro... Aquí hay varias cuestiones de alerta, ¿no? Ahí hay un tigre diente de sable que creo que te amenaza. Aquí aparentemente creo que viene una como avalancha o no sé qué rollo. Y entonces las señales que tú encontrarías como las obvias de que, pues, huye, córrele lo más rápido que puedas, súbete a la montaña, lo que sea, serían de que déjame pensar analíticamente qué es lo que puede suceder. La probabilidad de que el tigre me ataque es apenas del 10%. Creo que eso lo puedo. Y de que la luz me tape a mí, pues es peor, pues es más baja todavía, el 1%, y en lo que estás pensando ya te atrapó la luz. Entonces, evidentemente el cerebro tenía esa función y hasta la fecha sigue pensando que tienes que tener tú esas dos opciones, pelea o huye, y no es así. Entonces, en términos antropológicos, como seres humanos, estamos condicionados a aprovechar lo que está en el momento. El presente tiene mucho más valor que el futuro. Y en términos, digamos, históricos como sociedad, en México en particular, hasta dichos tenemos, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, que un ciento volando. Obvio, porque pues hay que aprovechar lo que tenemos en ese momento. Esto es el peor enemigo de la planeta. Y de pensar que voy a hacer ahorita una dieta para que en 3 años me vea como modelo, ¿verdad? O sea, voy a ahorrar para que en 10 años tenga una casa sin necesidad de pedirle prestado al banco. Es el peor enemigo, efectivamente. Sin embargo, te repito, están estas explicaciones, no son justificaciones. Y hay formas de poder modificar esos comportamientos. Yo tengo una que me encanta decir, es una anécdota muy padre y la pusimos en práctica en un banco aquí en México, en donde, como ustedes saben, ustedes trabajan, digamos, mucho con tecnologías de información y comunicación. Normalmente los departamentos TI en grandes organizaciones trabajan con una cultura organizacional de apagar fuegos, de apagar incendios, o sea, los famosos bomberazos, ¿no es cierto? O sea, sí. Funcionamos así los mexicanos también, bomberazo. Tienes un bomberazo y te animas, te emocionas, te estimulas y te pasas 2, 3 días sin dormir, con café, pero estás con la adrenalina al máximo y terminas el proyecto. Y como lo terminaste bien, piensas que así puede ser la siguiente vez y termina siendo una cultura del bomberazo, ¿no? Bien, estábamos en este banco que queríamos eliminar esa cultura. Y yo pensé que pues, es justamente este principio del valor al presente, que se llama, digamos, el efecto hiperbólico en ciencias del comportamiento. Un exceso del valor al presente, una falta de valor al futuro. Y entonces les puse un ejemplo que funcionó muy bien. Intenta hacer de una situación rutinaria un pequeño incendio. Intenta ponerle fecha de caducidad a un proyecto que tengas, de forma que te estimule tanto como apagar un incendio, como un bomberazo. En vida real, leí en algún sitio de un autor que es muy famoso. Si se interrumpe la comunicación, me dicen, ¿ahorita estamos bien o no? Estamos bien. Conexión, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese autor que se llama Dale Carnegie, que escribió Cómo ser amigos? Es un autor muy conocido en Estados Unidos, en todo el mundo de hecho, pero ya pasó de moda, del siglo pasado. Sin embargo, sus libros se siguen vendiendo muy bien. Dale Carnegie era un profesor de secundaria. Y él pues, tenía que mantener a su familia, que tenía muchos hijos, y evidentemente pues, tenía que trabajar dando sus clases. Pero el preparar clases de secundaria, y le pagaban muy poquito, y dar las clases, no le dejaba nada de tiempo para algo que le encantaba, que era escribir. Y era muy bueno, buenísimo. Un representante de una casa editorial lo escucha y dice, este cuate es un genio. Este cuate tiene que publicar libros, yo quiero ser su editor. Es un genio. Y va y se aproxima y le dice, oye, mira, ¿qué libro? Y le dice, sí, claro, yo lo que quiero es escribir un libro, claro que sí. Pero pasan los meses, las semanas, los meses y los años, y no escribe el libro porque nunca tiene tiempo. Nunca. Siempre tiene que alimentar a su familia, y la única forma de alimentarla es con clases de secundaria, con un salario minúsculo. El libro encuadernado con el título, un título ya es un libro, nada más que todo adentro está blanco. Está en blanco. Es un libro con puras páginas en blanco.
no tiene nada, ni una palabra, pero el título está ahí. Bestseller de Dale Carnegie, nace acá y le pone fecha de lanzamiento. Imagínense que era un mayo o un junio, dice 23 de septiembre. O sea, tenía Dale Carnegie 3 meses para escribir su libro. Y le dice claramente, el ultimátum es ese. Dale, aquí está tu oportunidad. Este es el libro. Si lo tienes listo para el 22 de septiembre, se publica. Si no lo tienes listo, no hay nada. Punto. Se acabó. Mi oferta se acabó. Entonces se pone a escribir el libro, porque no le queda de otra. Es un bomberazo y lo hace muy bien. Escribe el libro en 3 meses. Según esta anécdota, el libro, después de la Biblia, es el libro más vendido en toda la historia de las publicaciones en el mundo entero. Y se escribió solamente en 3 meses, porque esta persona que ya tenía todo el conocimiento, toda la experiencia, lo trató como un bomberazo, como un incendio. Hay que apagar ese incendio. Y lo hizo y salió una obra de arte que se llama así, ¿no? Cómo hacer amigos de Dale Carnegie. Es el libro más vendido, según esta anécdota, después de la Biblia, en todo el mundo, en toda la historia de las casas editoriales. Wow. Es un libro obligado, Mitch. Entonces, esa estrategia funciona cuando tú quieres. Léanlo. Él ya tiene muchos libros. Bueno, evidentemente ya murió porque ese libro se escribió en 1953 o 56 o algo así. Pero evidentemente es un libro muy vendido por muchas razones. A mí me encanta. Fue el primer libro completo que leí. Tenía 12 años cuando leí ese libro, porque hablaba por primera vez, y yo no sabía, de cosas como empatía, de cosas como entender al otro antes de hablar tú. Escucha al otro y aprende a escucharlo y empatiza con él. Y te haces de amigos, que en ese entonces era como a los 12 años quieres tener amigos. Yo dije, este libro es una genialidad, pero yo lo leí, no por esa razón, lo leí muchos años. Bueno, fue el primer libro que leí, después lo volví a leer cuando escuché esa anécdota y dije, este cuate realmente sí, con razón este libro habla de amor, habla de sentimientos, de valores, de cosas así muy humanas, y obviamente eso a los seres humanos nos encanta. ¿Cuándo Jorge ha sentido que ya no puede? Que dice, ¿sabes? Creo que me equivoqué de carrera o no estoy haciendo como algo de valor. O sea, porque creo que, no sé si puedo decir lo que es normal. De repente pues caes en ese día que dices, así como caes en el día donde soy el mejor y construyo lo mejor del mundo, pues también hay días del otro lado, ¿no? Donde como emprendedor te levantas y dices, creo que a nadie le interesa lo que estoy haciendo, creo que mi idea es malísima, creo que ya no puedo, ¿no? Quiero como renunciar. ¿Cuándo Jorge ha sentido eso y de qué manera Jorge ha dicho como de levántate, Jorge, y continúa? Sí, yo creo que eso nos sucede a todos, evidentemente, porque pues no tenemos como que nos conectamos para la conexión de la motivación diaria, ¿no? Y sí, evidentemente, yo pensé que ibas a decir, bueno, cuando Jorge se ha sentido que quiero cambiar, yo pensé que iba a decir quiero cambiar de esposa. No, bueno, quiero cambiar de profesión. De esposa sí, se te ocurre, ¿no? Pero de profesión no. De profesión jamás. Mi esposa tampoco. Pero de profesión menos, porque yo creo que somos muy afortunados, Marco, cuando sabemos que lo que estamos haciendo genera beneficio, ¿no? Beneficio, te repito, económico, social, tecnológico, etcétera. Y cada vez que yo, digamos, tengo una duda de si lo que estoy haciendo es correcto o no, es cuando me pregunto si estoy en la carrera correcta. Y les cuento finalmente una anécdota pequeñísima. Trabajamos en un proyecto donde aplicamos el Design Thinking para mejorar las ventas en una empresa automotriz, que me voy a reservar el nombre, no lo quiero decir. Y tienen ellos digamos, en su parte financiera, su reto era aumentar sus ventas en algo así como en un 17, 18%, una cosa así, en ventas que son financiadas. Sí, son de financiamiento y son carros de segunda mano. Uh-huh. Y entonces hicimos esto, hicimos el workshop, todas estas cosas, las estrategias, etcétera. Y bueno, a pesar de que tenía el tiempo muy limitado porque el ejercicio comenzó tarde en el año y se tenía que terminar en diciembre, lograron el objetivo. Creo que aumentaron sus ventas en 19 o 20%. Y entonces nos invitaron en enero del año siguiente
a rehacer el ejercicio, hacer otras cosas. Y nos traíamos unas ideas sensacionales de cómo impulsar la compra por parte de usuarios de carros híbridos o de carros eléctricos, o sea, cosas así como que pensábamos que podrían ser más interesantes, pero ellos decían no. El gerente o el director general de esa división nos dijo, no. Si logramos nosotros el 19% en estos meses, en este año tenemos que lograr un aumento del 22 o 23%, por lo menos. Y entonces nosotros pensamos en equipo. El parque vehicular de la Ciudad de México ya es desastroso, ya es demasiado grande, ya no cabemos en esta ciudad. Si aplicamos estas estrategias, estos métodos, estas herramientas para seguir aumentando algo que nos perjudica a todos como sociedad, no estamos haciendo lo correcto. Simplemente no estamos haciendo lo correcto. Porque imagínense, es una sola marca. Si todas las marcas aplican lo mismo, de repente en lugar de tener, no sé, 20 millones de automóviles, los que sean, pues, o sea, vamos a tener 60 o 100 o 120. Eso es lo que me hizo pensar a mí que estas estrategias las tienes que aplicar de una forma en donde la axiología, donde los valores predominen, en donde predomine, digamos, tu interés por hacer de este un mundo mejor, donde predomine la ética, donde predomine, digamos, el beneficio económico para la organización, sí, pero social para la sociedad. Y esto no predominaba más que el beneficio económico para el que era el director del proyecto, que vio en estas herramientas, dijo, sí funcionan y funcionan muy bien, hay que seguirlas aplicando. Ahora en lugar del 7% va a ser el 25%. Se convierte en un animal hambriento que nunca está satisfecho. Y esta es la economía que vivimos hoy en día, digamos, es una economía de un capitalismo aplicando, sean, digamos, bien utilizadas en beneficio de un mejor planeta. Es ahí donde tenemos que pensar. Por eso me encanta lo que ustedes hacen en The Kids, porque los proyectos que hacen, por lo menos los que me ha tocado ver, tienen que ver con esta revalorización de la tecnología, revalorización de lo que estamos haciendo es para bien, es para beneficio, es para resolver problemas, no para generar otros adicionales a costa de lo que nos interesa, digamos, como creación de un poder económico adicional para ciertos sectores de la sociedad, nada más, ¿no? Creo que esto tiene que ser parte de esta nueva visión que muchos millennials y las nuevas generaciones tienen hoy en día. Para mí es muy importante, digamos, esta visión que comparto yo, me adhiero, que es una visión que hoy en día tienen grupos generacionales como los millennials o la generación Z, y por eso yo mismo me autodenomino como una aspiración mía es convertirme en un millennial. O sea, yo quiero ser un millennial. Ya sé que no lo voy a poder hacer, pero eventualmente a lo mejor es una aspiración que tengo en algún momento, pensar como un millennial en términos de todas estas cuestiones que nos hacen pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto o no y cómo poder modificarlo. Buenísimo. La verdad es que creo que podríamos hablar horas contigo y seguir platicando y nosotros súper metidos aquí. Pero bueno, pues también entendemos el tema de los tiempos. Así que ahora sí ya nos vamos con las preguntas de cierre que hacemos a todos nuestros invitados, donde donde las respuestas igual ya no tienen que ser tan amplias necesariamente. O sea, por nosotros no hay ningún tema, Jorge, si te quieres explayar en alguna. Pero bueno, para empezar, ¿qué te hubiera gustado aprender en la niñez, Jorge? Me hubiera gustado que me hubieran enseñado a valorarme más. O sea, creo que me hubiera encantado que hubiera habido algún sistema como de poder entender cómo podíamos aumentar nuestra autoestima. Porque la autoestima de un niño hoy en día creo que es muy valorada, pero en mi época no. En mi época era más valorado tu obediencia, digamos, a la sociedad en general, a los mayores, a las autoridades, etcétera, a costa de tu autoestima, en muchos casos. Me hubiera gustado mucho que me enseñaran digamos, estos métodos que hoy se utilizan muchísimo para valorar lo que hace un niño, una niña, en términos de autoestima. Ok. ¿Cuál es el aprendizaje, experiencia o consejo más valioso que recibiste de niño? Bueno, pues yo tuve la gran fortuna de que mis padres siempre respetaron lo que
lo que yo pensaba que era correcto. Aunque no lo crean, a los 8 años de edad vivía yo en la Colonia del Valle, en Ciudad de México, y me iba a entrenar a Coapa, donde jugaba el América, donde entrenaba el América, que es mi equipo. ¿Y vas a la América, paréntesis? La América, por supuesto, porque yo jugué para la América en los infantiles, jugaba en los intermedios. Y entonces me respetaban. Fíjate, tenía 8 años de edad. Ajá. Y yo tomaba 2 camiones de la riesgo, ese peligro, y regresaba en la noche, como a las 8 de la noche, y tenía que hacer tarea, pero ellos entendían mi afición, mi vocación. Yo quería ser futbolista de pequeño, o sea, que yo estaba seguro que iba a ser futbolista. Pero mi frustración más grande fue que nos cambiamos a Ciudad Satélite. Bueno, mis papás compraron una casa en Ciudad Satélite, hicieron una casa allá, y ahí sí me quedaba lejísimos irme a Coapa a entrenar con la América. Eso me frustró. Y efectivamente creo que ahí mis papás lo hicieron por el bien de la familia, aún a pesar de que había un interés muy particular mío de convertirme en futbolista, que jamás se realizó, ¿no? Ahí me quedé. A pesar de que seguí jugando fútbol por muchos años más, pero ya no era lo mismo. Ok. Y en contraparte, como, bueno, esta gran experiencia, también ¿hay algún consejo o algo que hubiera, sabes, como pasado, que catalogarías como el peor consejo que recibiste siendo niño? Híjole, qué preguntas tan duras, porque yo amo a mis padres, a pesar que ambos ya fallecieron, y tiendo a pensar en ellos siempre de una forma positiva, pero evidentemente hay consejos que me dieron que no eran los mejores. Por ejemplo, me cuesta trabajo realmente. Por ejemplo, era más importante hacer sentir bien a mi abuela, por ejemplo, que era grande, que hacer lo que tú quisieras, que hacer algo que tú sabías que era adecuado, ¿no? Es decir, el respeto a los mayores sin necesidad sin faltarles al respeto, no, pero era más importante hacer lo correcto que hacer lo que tú pensabas que era lo que querías hacer. Tenías que sacrificarte, pues. Esos consejos de satisface a alguien más, ve por alguien más, terminan menguándote, digamos, en términos de lo que tú te valoras a ti mismo, lo que eres capaz de hacer. Y yo siempre he pensado que todos, digamos, mis aficiones que yo tenía o mis aspiraciones cuando tenía esa edad que les comento, 7, 8 años, yo quería tocar un instrumento, yo quería, por ejemplo, aprender a bailar, a cantar, etcétera, cosas de ese tipo, porque siempre fui muy del hemisferio derecho. Siempre tenía yo pues, preferencia por las artes creativas y cosas de esa naturaleza. Y en mi casa, mi papá era contador público, mi mamá también era contadora pública, estudiaron ambos la carrera y se conocieron, y tenían una preferencia por todo lo analítico, lo secuencial, lo lineal, por todo el hemisferio izquierdo, pues. No tengo nada en contra de eso. Simplemente menguan un poquito tu posibilidad de crecimiento a través de otras cosas, ¿no? Entonces, sí, esa parte, digamos, esos consejos que me daban de sacrificar lo que yo quería, lo que a mí me gustaba en aras de quedar bien con la gente, creo que fue un mal consejo. Muchas gracias justo por responder, digo, al final la pregunta y hacerlo desde esta... Ese consejo no se lo tienen que dar ustedes a sus hijos nunca y creo que no es... Dices, ni a los de Kidsers, por favor. Exactamente. No, ni a los de Kidsers. Bueno, no, yo sé que no, pero es que yo sé que las cosas cambiaron un poquito, pero siempre el balance es lo mejor, ¿no? O sea, de alguna forma. Pero yo escucho a algunos de Kidsers con esa confianza, con esta seguridad y digo, wow, o sea, cómo me hubiera gustado yo tener esa seguridad cuando yo tenía esa edad. Y así es, ¿no? Así pasa. Ok, te decía que, bueno, muchas gracias justo por contestar la pregunta y también hacerlo desde la intimidad, ¿sabes? Desde ese sentido, como, bueno, fue alguien de mi familia especialmente como quien de pronto me dio este consejo. Y creo que también sería interesante saber, ya desde tu perspectiva, ahora que justo estás como papá, pues, ¿cuál crees que es como el regalo en un sentido, ¿sabes? Como puede ser de enseñanza, que un papá le puede dar a sus hijos? El regalo más valioso. Sí,
Buenísima pregunta esa, porque efectivamente tengo una perspectiva un poquito aquí encontrada, pero la voy a decir claramente. Tengo la fortuna de tener como 2 generaciones de hijos. Una hija de 30 años y un hijo de 26, que educamos como los hijos perfectos. O sea, sabes, van a la escuela, después a sus clases de natación, o karate, o ballet, perfectos, ¿sabes? Y tengo un hijo de 11 años, que aparte de que es medio disléxico y es medio autista, es genial, es así la cosa más impresionantemente amorosa que te puedas imaginar. Y a él no le hemos puesto la atención que le pusimos a los hijos perfectos, sabes, de tus clases de esto y del otro y tal, sino que lo hemos dejado que él crezca por donde él quiere crecer. Y aparte de todo, más bien asumimos que la enseñanza viene de él hacia nosotros y no de nosotros los papás hacia mis hijos, como fue el caso de las primeras generaciones. No quiero decir que mis hijos los grandes estén mal educados, ni mucho menos. No, para nada. O sea, han hecho su esfuerzo y gracias a Dios han salido bien en la vida, están muy bien ambos, pero yo siento que los presionamos demasiado para convertirse en la campeona de ballet, en el primer lugar de esto, el primer lugar del otro, y son gente normal, común y corriente. Y Gerardo es al revés. Gerardo, en lugar de que nosotros le enseñemos todo, él nos enseña tantas cosas de la vida, diría yo, como que orgánica, normal de un niño. Es decir, son tantas las enseñanzas que uno cuando abre los oídos y la mente a un niño, tantas las enseñanzas que puede recibir, que terminas cuestionándote si la enseñanza que le dices en generaciones anteriores a tus hijos de querer convertirlos en los más competitivos de todos era la mejor. Entonces, sí, yo aprendo mucho más hoy en día de un niño de 10, 11 años que lo que yo pudiera enseñarle. Y creo que esa humildad también, pues lamentablemente te la da la edad, porque al principio queremos que toda tu familia realmente destaque y sean competitivos y sean los mejores en lo que quieran hacer, y te esfuerzas demasiado por hacerlo, a veces a costa del propio crecimiento de los hijos. Muchas gracias. Ok. Pasando ya a las últimas de estas preguntas de cierre, y me interesa saber qué piensas de esto, Jorge. Del 1 al 10, ¿qué tanto peso tiene la educación tradicional hoy en día para el éxito profesional? Todo es balance. Todo en esta vida, Marco, es balance. Todo. Yo creo que hay cosas de la educación tradicional que vale la pena rescatar. Sí. Y hay cosas de la educación, vamos a llamarle, hay que seguir fomentando, sin lugar a dudas. ¿Qué rescato yo de la educación tradicional? Pues la parte de los valores. Creo que es importante que no nos alejemos de esta concepción del mundo como un solo planeta, no solamente desde el punto de vista ecológico en términos del medio ambiente, sino la obligación de ser, de hacer de este un mundo mejor. Es una obligación, no es una decisión, es una obligación. Y tenemos también, la obligación de hacer que nuestra sociedad sea una sociedad mejor, más feliz. Entonces, yo he pensado mucho en estos principios del capitalismo consciente, es decir, las fuerzas del mercado no tendrían que manejarnos a nosotros, no tendríamos estar pensando constantemente en qué voy a invertir, si compro otra casa más, sabes, el que patrimonio que les voy a dejar a todos mis hijos son 10 casas u 8 casas o 18 casas. ¿Para qué? O sea, no veo yo esto como algo que se nos educó de esta forma y que nos lleve a algo bien. Sin embargo, los valores de esa época de la educación tradicional los veo como algo muy benéfico, o sea, algo que nos hace sentir bien como personas cuando das las gracias, cuando pides por favor, cuando eres humilde en tu trato con otras personas, cuando puedes tratar a una persona que es más morena que tú o más chaparrita que tú o más diferente que tú, al igual, eso se me hace fantástico. Y de la educación moderna yo rescato, de la educación, rescato que los niños de hoy son mucho más abiertos, libres y diría yo, expanden su inteligencia exponencialmente, y que justamente programas como los de The Kids nos permiten a nosotros entender cómo pueden expandir ellos este potencial, y creo que es algo que la educación tradicional no tenía. Es decir, no veían la posibilidad de poder seguir trabajando en estas cuestiones, sino más bien de una educación más sistematizada, más
disciplinada con ciertas reglas que todo el mundo tenía que seguir. Creo que las reglas están bien, pero creo que es bueno también fomentar en los niños la posibilidad de cuestionar constantemente todas las reglas, todas absolutamente, menos la regla más importante de todas, que es el respeto a otras personas y la humildad en tu trato hacia otras personas. Buenísimo. ¿Qué es eso que sí o sí deberíamos estar aprendiendo, si no es que todos, la mayoría, para esta nueva era? Interesante. Hoy estaba platicando con unas personas sobre la educación del diseño justamente para futuras generaciones y todos coincidimos que hay una parte de ciencias humanas. Sé que le llamaríamos antiguamente como valores, axiología, tal vez civismo, no sé cómo llamarle ahora, pero digamos, el entendimiento del ser humano como ser humano es fundamental. La tecnología nos va a ayudar a entenderlo porque la inteligencia artificial, por increíble que parezca o paradójico que parezca, nos va a ayudar a entendernos mejor en términos de lo que somos los seres humanos, lo que podemos hacer mejor que otros, instrumentos tecnológicos y lo que no podemos hacer tan bien. Y creo que nos va a centrar eventualmente en algo que podemos considerar la misión más importante en considerar en cualquier tipo de educación. Son, digamos, no las ciencias sociales, no me confundan, las ciencias humanas. No existe como cuerpo de disciplinas todavía, por eso no puedo decir cuál es el plan de estudios, ¿no? Pero es el conocimiento del ser humano en su esencia. Esto creo que es fundamental en todos los aspectos de la vida, en cualquier profesión, y esto evitaría que hubiera, digamos, pues no sé, guerras o virus que andan por ahí dispersándose porque se diseñaron en laboratorios, cosas de esa naturaleza que nos obliga a pensar de una forma como adversarios y no al revés, como colaboradores. Muchas gracias, Jorge. Y oye, bueno, creo que lo interesante justo también de la conversación que ya estamos, o bueno, que ya tuvimos y que está por terminar, es como todos estos recursos que has podido mencionar. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte si, aparte de todo lo que nos has dicho, ¿hay algún libro, podcast, artículo, algo que sea, sabes, como creo que es súper importante o súper útil que pudieras compartirnos? Muchos libros. Yo soy de libros, perdón, no tanto de podcast. El de ustedes, ese sí lo recomiendo muy bien. Libros, sí, claro. Híjole, otra vez me voy a lo... tal vez suene un poquito cliché, y tal vez sí es cliché, pero yo no me alejaría de libros como El Caballero de la Armadura Oxidada, El Principito, Demian de Hermann Hesse, inclusive a lo mejor no está como la mejor obra de arte que existe, pero El Alquimista de Paulo Coelho, o uno que cambió mi vida para siempre, que fue El Profeta de Gibran Jalil. Estos libros yo los sin duda alguna los recomiendo hasta la fecha, los regalo con constancia, a veces junto con otros libros un poquito más actuales, pero estos libros son universales y nos hablan de una sabiduría ancestral que de repente esta modernidad, y decía yo, las fuerzas del mercado nos han hecho que se disipen, que se evaporen, que se olviden de alguna forma. El Profeta, y después, no tanto El Jardín del Profeta, El Profeta de Jalil Gibran, es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, junto con Demian de Hermann Hesse, que creo que tendríamos que leerlos, pues a lo mejor, digo, había de esos libros que sabes, que guardabas abajo la almohada, como para que te siguieran inspirando en la noche ya dormido, ¿no? Y los acariciabas como diciendo, estos son los mejores consejos que he recibido en mi vida, y aquí están en un pedazo de papel que no quiero que se me vaya, no quiero que se me olviden. Señalabas algún párrafo ahí como algo muy particular, muy especial, ¿no? Y después, evidentemente, ya la evolución que uno va teniendo te hace leer autores como Octavio Paz o de mis autores favoritos, pues, o sea, como Gabriel García Márquez, que te ilustran
verdaderamente de una forma maravillosa, ¿no? Entonces, sí, evidentemente hay muchos, pero si algo tengo que decir, si me concentro en eso, son los que dije al principio. Muchísimas gracias por compartirlos. Y ahora sí, por último, ¿hay alguna opinión que tengas con respecto a algún tema que vaya en contra de la opinión popular? Digo, considerando que sabes tantísimas cosas. No sé tantas cosas, Mitch. Pero bueno, sí, por supuesto hay muchas, hay muchísimas. Digamos, yo inicio cualquier entrenamiento que doy en empresas grandes, pequeñas o cualquier, diciendo algo. La innovación es el ejercicio, digamos, de desafiar nuestras creencias personales. Entonces, pero es un ejercicio que inicia con el desafío de mis creencias personales, no la de los demás, sino las mías. Sí, yo puedo desafiar tus creencias personales, pero no tengo el derecho a desafiarlas a menos que pueda desafiar las mías. Y en cualquier cosa que hacemos en el equipo, iniciamos entendiendo si estamos realmente desafiando el status quo como un acto de rebeldía, como un acto de irreverencia, o estamos desafiando nuestras creencias personales porque sabemos, estamos convencidos de que hay una mejor manera de hacer las cosas. Si la respuesta es sí a la segunda, seguimos adelante con el proyecto. Pero en particular, ¿cuál sería ese tema, por ejemplo, desde tu perspectiva, que no es, que tienes una opinión diferente a la opinión popular? Es que son muchísimos. Mira, muchísimos que me han causado problemas. Por ejemplo, yo hace años no tenía nada en contra de que mis hijos, por ejemplo, vivieran en unión libre, sin casarse. Que mi hija, para mi mamá fue un shock cuando me dijo, ¿sabes que Melissa se va a ir a vivir con su novio y no está casada? Y estoy hablando hace bastantes años. Le dije, sí, mamá, sí lo sé. De hecho, yo fui la que la aconsejé, porque creo que es bueno que vivan juntos antes de casarse, porque pues así se van a conocer mejor. Y no había argumento que convenciera. Jamás la convencí de eso. Y era una creencia que, por ejemplo, a mí en Monterrey me generó muchos problemas. O sea, Monterrey es una sociedad un poquito más cerradita, más así como tradicionalista, en donde tú decías una cosa de esas y encima la colonia entera. O sea, te dejaban de hablar. Realmente se iba en contra de una corriente normal, pues, que decía, es que así es como se tienen que hacer las cosas. Las mujeres salen de casa solamente una vez que están vestidas de blanco, casadas y bien casadas además, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Pero bueno, ¿tu pregunta va por ahí, Marco, o sí, más en términos como de las creencias profesionales de lo que podemos hacer? No, está bien, o sea, es como abierta y justamente porque nos interesa mucho como conocer esa parte personal de pues algo como que todavía hoy en día pues no todo el mundo está como a favor, ¿no? Del hecho de pues vete a vivir con tu novio o novia antes de casarte, todavía es un tema y justamente pues es como de tu elección el tema que nos quisieras compartir. Entonces, muchísimas gracias, Jorge. Y ahora sí la última, Jorge, ya con esta nos despedimos. Prometo que ahora sí ya nos despedimos con esta. ¿Cuál es el consejo, Jorge, que te gustaría que el mundo recordara de ti? Interesante. A mí me gustaría que la gente me recordara yo diría, por la capacidad que tenemos y que yo intento hacerlo así siempre vigente, de dos cosas. O sea, los seres humanos estamos en este mundo, en términos generales, para evitar, suena difícil, para evitar sufrimiento y para buscar felicidad. Y creo yo que la felicidad se logra cuando eres capaz de amar con mayúsculas. O sea, de amar a tu pareja, a tus hijos, a tus mascotas, al mundo, a la sociedad, tu trabajo, porque amar es una decisión y realmente es el mejor de los ejercicios que puedas hacer en tu vida, es saber cómo puedes amar en lugar de odiar o de no amar, pues, o sea, y creo que eso es lo que te lleva a la felicidad, la posibilidad de poder entender que todo eres capaz de poder amar o evidentemente cuando no amas algo es porque eres capaz de poder considerar una opción que sí vas a ser capaz de amar. Y esa es la capacidad que tienen los seres humanos de poder actuar en función de algo que sabes que no es lo correcto, ¿sí? Entonces no quiero decir que amar significa que vas a amar nuestro sistema político y nuestra no sé qué, tal, sino puedes amar la forma que tú concibes de ser mejor y hacerlo de tal manera que lo puedas tú lograr. Entonces,
Creo que en esta búsqueda constante de la felicidad, en lugar de evitar el sufrimiento, somos capaces de generar estos momentos de amor que nos llevan a consecuencias adecuadas en nuestros entornos y en nuestros contextos que ahora sí eres capaz de amar, ¿no? Y me encantaría que yo fuese recordado como alguien que empujó mucho esta capacidad que tenemos los seres humanos de amar y de poder generar este amor de una forma multilateral por todos lados. Pero ¿cuál sería el consejo con el que te gustaría ser recordado? El consejo, sí, tal vez así lo que... el consejo es sí, amen hasta el cansancio. Es decir, cánsense de amar, porque realmente esto es lo que nos lleva a estos grandes momentos de felicidad y pequeños también, que al final de cuentas es lo que llamamos nosotros, pues ser felices. O sea, es parte de nuestra misión en la vida, o yo creo que es la misión en la vida que tenemos, ser felices, y una forma de hacerlo, o la forma que creo yo, y que sería el consejo, es incrementemos nuestra capacidad de amar. Muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos acabas de compartir en estas casi 2 horas ya de plática, que ha sido muy amena, que nos ha permitido descubrir un Jorge más allá de lo profesional, y creo que eso es las más valiosas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por escucharnos. Y pues antes de cerrar, pues no quiero dejar de pasar también dar las gracias a Mitch por acompañarnos, y si quieres agregar algún comentario para cerrar. Que en realidad estoy encantadísima, creo que es parte de las cosas que más amo en mi trabajo, como la relación que podemos tener con las personas, y que efectivamente creo que es una conversación que va a dejar de muchas formas. Creo que al final pensabas que no tenías preparada como una frase, que creo que sí, ¿sabes? Queda como súper grabada. Así que nada, que de verdad espero que lo hayan podido disfrutar tanto como creo que nosotros disfrutamos tener esta conversación, y escuchar a Jorge, que definitivamente pues tiene muchas cosas que compartirnos. Gracias a ustedes, Mitch, de verdad que, pues es que me dan cuerda. ¿Cómo no quieren que me pueda yo extender así en estas cosas? Yo siempre les digo a la gente que va a hacer una etnografía, háblale a las personas de las cosas que les gustan, haz que hablen de las cosas que les gustan, y en lugar de que esto dure 20 minutos, o sea, después de una hora los tienes que parar, porque de verdad no paran de hablar de las cosas que les gusta a la gente, y es ahí donde las vas a conocer. O sea, no es nada difícil tener una conversación de estas con gente como ustedes. Y yo lo que decía, digamos, esta capacidad de amar, pues ¿cómo no los voy a amar? A ver, imagínense. Realmente es increíble lo que hacen ustedes, la capacidad de poder empatizar, de generar estas interacciones. Así que les agradezco de todo corazón esta oportunidad. Y de verdad, Marco, lo que estás haciendo es genial. O sea, de verdad. Y Mitch, tú eres un ángel. No solamente porque Gerardo te adora y te ama y te idolatra, sino porque de verdad eres una persona muy valiosa. Y de verdad los felicito a ambos por ser lo que son, y por hacer lo que están haciendo, y por cambiar al mundo para bien en todos sentidos. Mil gracias de corazón.